punto de vista particular de lo mitológico. Hoy me vengo para adelante en el tiempo y para eso voy a utilizar a un librano eh, como José López Rega. José López Rega es un personaje siniestro, muy particular de la historia argentina, que tiene algunas facetas complicadas o complejas desde el punto de vista particular. Es una persona que tempranamente perdió a su madre y siendo joven viajó a probar suerte como cantante de ópera en Europa sin mayor suerte y volvió a Argentina posteriormente. Esta persona se desarrolló en diferentes empleos distintos y luego terminó entrando en la policía argentina. Debo decir que nació en Buenos Aires. Luego de esto, el individuo tuvo una suerte más o menos variada desde el punto de vista de las condiciones en las que estaba, y sí lo que había desarrollado desde una edad muy temprana era un determinado tipo de afición por determinados temas espirituales. Entre ellos empezó a profundizar en alguno de ellos, inclusive incurrió por el umbandismo, fue a ver a un pai de santo importante en Porto Alegre, y se fue desarrollando y profundizando. Deja de lado un poco su carrera de policía y pone una imprenta chiquitita en la que tenían la oportunidad de generar algunos folletos y algunas cosas, algunos panfletos, y con eso sobrevivía más o menos al final de la década de los 50, comienzo de los 60. En ese momento ya estaba avanzado en astrología y llega a escribir un manual que se llama Astrología Esotérica, en donde él está muy preocupado por determinado tipo de elementos accesorios de la astrología, que son la numerología y los colores. Los colores es otro tema que le interesa mucho a López Rega. Entonces hace un zodíaco multicolor y explica acerca de las vibraciones de los colores y que tenía que ver esto esotéricamente con los nombres, con las iniciales de los nombres, etcétera. Y a partir de esto hay todo un desarrollo de ese libro, Astrología Esotérica, y otros libros más que él escribe. Claro, como no tiene mucho resultado desde el punto de vista particular, hace el desarrollo de su astrología esotérica en esa imprenta particular que tiene, y luego, por una condición de casualidad, desde el punto de vista biográfico, en determinadas etapas, si conocen algo de historia argentina, durante la década del 60, Perón no está en el poder, está yendo de un lado al otro, se va de la Argentina después de una serie de golpes sucesivos que se provocan en contra de su figura, y es ahí que conoce en Panamá, estando el general, a una bailarina argentina, que es María Estela Martínez, que tenía como nombre de guerra, por decirlo de alguna manera, Isabel, ¿sí? Se hacía llamar Isabel Gómez. Y bueno, el general conoce a Isabel Gómez en un cabaret de Panamá, que será después primero su amante y luego su mujer, con la que se casa en España, y será Isabelita Perón, Isabel Perón. Es interesante después si llegan a ver un autógrafo, una firma autografiada por Isabel Perón, como ella escribe, pero eso es un tema que a mí no me toca porque es un tema grafológico. Volviendo a López Rega, tiene la oportunidad en la década del 60 que se acercan algunas personas adeptas a Perón, ahora ya la nueva etapa con Isabel Perón, con esta señora, y bueno, le dan algunos panfletos para imprimir de determinado tipo de elementos desde el punto de vista político partidario, sobre todo desde el punto de vista del peronismo, y ahí tiene contacto López Rega en las primeras instancias con esta mujer. Y la historia empieza a desarrollarse de manera más rápida, porque López Rega ya tiene una función esotérica muy particular e impacta fundamentalmente a Isabel Perón de una manera muy particular. Entonces la lleva en un recorrido en donde el poder personal de López Rega va aumentando de una forma muy lenta pero constante, pasando a ocupar determinado tipo de cuadros de servidumbre, en principio, del general Perón, con lo que empieza a acercarse al círculo de poder, ¿de acuerdo? Y luego va aumentando todo esto hasta que finalmente viaja a España y se une de alguna manera a la corte del general Perón en exilio, mientras la Argentina se deshilacha
a finales de la década del 60. No es mi intención, ustedes lo saben, hacer una especie de editorial política sobre el asunto. A mí lo que me interesa es la trayectoria del astrólogo dentro del contenido de la historia, pero de alguna forma lo que trato de que vean es que, por cuestiones del momento, como diría la crónica policial, José López Rega se ve beneficiado de determinado tipo de avances que tiene sobre Isabel, a quien empieza a convencer de que tiene que igualar la figura de Evita Perón, ¿de acuerdo? Evita Perón, como ustedes saben, Eva Perón, ¿sí? Eva Duarte, es la primera mujer no, perdón, no es la primera mujer, es la mujer más importante del peronismo, como primera dama, y es una figura política de peso. Entonces, claro, Isabel Perón no tiene esa posibilidad de peso, y López Rega la empieza a convencer de que bajo sus capacidades como brujo, ella puede recuperar determinado tipo de comportamiento que la pueden llevar finalmente a zonas de poder adentro del peronismo. ¿Me siguen en el criterio? ¿Soy complejo en el tema o me van siguiendo en el razonamiento? Ok, bien. Entonces, digo esto porque es como, no estamos hablando de un astrólogo tipo Nostradamus o Cardán, que ya tengo tiempo de hacerlo. Estoy hablando de alguien más acá, más cerca tuyo. ¿Me seguiste? Y es importante que vean que ahora empieza la década de los 70 y López Rega al final de los 60 y comienzo de los 70 hace una ceremonia en donde coloca a Isabel Perón encima de la tumba de Evita Perón, y bajo determinado conjunto de determinado tipo de actos o de pases de hechicería, trata de transmitirle el espíritu de Evita a Isabel, para que Isabel finalmente consiga el poder y pueda verse como la primera dama real del general Perón. ¿Me siguieron en el criterio? Es Isabel Perón acostada encima del féretro de Evita Perón al finales de los 60 bajo consejo de su astrólogo. No sé si soy claro a dónde voy. ¿De acuerdo? Ok. Luego que esto sucede, el destino tiene una serie de avatares que, insisto, si quieren lo pueden leer o no, les puede parecer aburridos o no. Aparece la figura de Cámpora. Cámpora, de alguna manera, es un abogado que se pone como el personero de Perón, como tratando de colocarse enfrente de una elección, para que luego le entregaba el poder, y sin embargo era como una especie de freno a Balbín, que era del radicalismo. Esto a mí no me interesa y lo paro por allí, pero lo que trato de que vean es que al final de los 60 y comienzo de los 70, la figura de López Rega empieza a aumentar de manera muy importante, ¿sí? López Rega toma una decisión política, fíjense que estoy hablando de un tipo de Libra, ¿me siguen? Toma una decisión política estratégica, y lo que hace es recostarse sobre la derecha del peronismo, y es uno de los autores, si no materiales, por lo menos desde el punto de vista de lo que se conoce como la masacre de Seiza. Les recomiendo luego leer acerca de esto si les interesa, y sobre todo por la participación loca del cantante y luego director teatral y director cinematográfico Leonardo Fabio, que estaba como orador en la masacre de Ezeiza. Pero bueno, a mí no me toca esto. Lo que debo decir es que López Rega va ubicando un lugar estratégico. Mientras Isabel Perón crece en la presencia y Perón prepara su vuelta, se conforma la dupla desde el punto de vista de la posibilidad de ser Isabel Perón la vicepresidente del general Juan Domingo Perón, hecho que finalmente sucede luego que Cámpora se tiene que correr del poder. Perón vuelve a la Argentina y la vicepresidente, con un tipo de 78 años mal de salud, que ya tuvo un infarto, ¿me seguiste?, es Isabel Perón, con lo que en la mirada de Isabel Perón, por más que vos te rías conmigo y me digas, López Rega, brujo las marismas, tremendo reventado, el tipo que generó la Alianza Anticomunista Argentina, que tiene sus siglas AAA por un tema esotérico, ¿me seguiste? Y que de alguna manera es un individuo que tiene ya un control de poder sobre la derecha del peronismo, pero lo que le prometió López Rega a Isabel está entrando a funcionar, mientras el general es electo en octubre y se muere en julio del año siguiente. ¿Me seguiste o vuelvo? Entonces, ¿qué pasa? La figura de López Rega de golpe termina siendo el ministro de Bienestar, término librano si los hay, de Bienestar Social del peronismo en Argentina. ¿Sí? Nuestro brujo. Ahora resulta que este astrólogo, que sabía bastante más de lo que
tratan de colocar alrededor de él, te das cuenta que la historia nunca lo cuentan los perdedores, ¿sí? Después de determinadas condiciones, ¿qué es lo que consigue? Cuando el sistema se viene abajo, porque estalla en la falta de manejo de Isabel, del peronismo y de la locura argentina, más allá de toda la locura política del momento, me parece interesante decir en el pie que nuestro brujo es o tiene una correspondencia y un conjunto de visitas a Montevideo y de Montevideo a Buenos Aires con un conocido de ustedes que se llama Boris Christoph. No sé si le suena. Sí. Bien, entonces nuestro brujo López Rega resulta que tiene un determinado tipo de contacto al otro lado del Río de la Plata, con otro astrólogo que a su vez tiene un apartamento en Argentina, que es donde va a tomar consulta. ¿Esto por qué lo cuento brevemente? Porque era sabido de que Boris tenía una admiración por López Rega desde el punto de vista técnico. Y a mí esto es lo que me preocupa, porque ustedes están en un curso de clínica de interpretación y me están diciendo, Álvaro, te fumaste uno de los malos y trajiste a López Rega como un astrólogo de nota, y yo no estoy buscando un astrólogo de nota. El astrólogo que no sabe absolutamente nada y el que está en la mayoría del todo el conocimiento, para mí tienen valor desde el punto de vista biográfico porque significa lo que representa tener determinado tipo de control sobre el destino de otras personas a partir del pronóstico. ¿Me siguen o vuelvo? Es como el poder se te atrapa en cuanto a que vos le podés pronosticar a otro lo que le sucede. Anda a decirle a Isabel Perón que López Rega le falló. Pero ¿qué es lo que me preocupa en todo esto? Para ir cerrando con esta pequeña nota biográfica de este muchacho. López Rega sabe que va a caer el sistema. Te darás cuenta que con sus efemérides la tiene más o menos clara. Así que poco antes de que todo se derrumbe, López Rega desaparece. No es que se va, desaparece. Aparece brevemente en Suiza, es captado por un fotógrafo, salta a España, luego a Estados Unidos y va saltando de un lado al otro, siempre saliendo un segundo antes de que lo vayan a detener. ¿Me siguen? Para culminar la historia diré que a finales de la década del 80, perdón, a mediados de la década del 80, por el año 86, 87, no recuerdo bien ahora, pero más o menos en los tiempos, López Rega, diabético, con problemas desde el punto de vista de su capacidad de vida, probablemente yo diga, sabiendo que está cerca de la Nareta, ¿sí?, se presenta alegremente en un departamento de aduanas del aeropuerto de Miami y le dicen, y dice, buenas tardes, soy José López Rega, vengo a entregarme. Es decir, recuerden para su bibliografía astrológica del brujo de López Rega que no fue capturado, sino que se entregó en sus condiciones. Y yo en alguna oportunidad, no es ahora, he tenido la característica o la posibilidad de saber que lo hizo en febrero, a trígono con su sol. No sé si me siguen a dónde voy. ¿Sí? Dudas que tengan respecto de este personaje muy siniestro para mucha gente, pero que nosotros tenemos que rescatar, porque después cuando hablemos de Cosimo Ruggeri, a ustedes les va a sonar esto lejísimo. Y entonces no van a saber que el tipo era quien le armaba la pócima y los venenos a Catalina de Medici. Bueno, más cerca en la historia, con algunos muertos también en la bodega, la característica desde el punto de vista de López Rega será igual. ¿Sí? Silencio total. La historia del brujo los aburrió, las aburrió, o no querían seguir con el tema. Ok. Sí, pero ¿de qué lo acusaban específicamente? Si lees la historia de López Rega, Silvana. El problema es de que los delitos de lesa humanidad armados por este personaje son terribles. Solamente superados por la ferocidad de Cosimo Ruggeri. ¿Sí? Pero sin embargo, él cumplía mandatos de su signo, que era Libra. Él caminaba por arriba del agua. No sé si me entendés. Yo lo que tengo que rescatar es, el tipo técnicamente andaba bien. ¿De acuerdo? Y el tipo utilizó la astrología para subir hasta una zona de poder. Estás hablando de un cabo de la Policía Federal Argentina. No sé si soy claro en el concepto. Y encontró en un personaje como Isabel Perón la posibilidad de ascender rápidamente